Ya, listo. Ahora sí, pasamos al tema del día de hoy. Busquen en su libro uso de la C, la Z y la X. Y me indican en qué página está. Uso de la C, la Z y la X. La S, la Z y la X. Indíquenme por favor por el chat en qué página está. Esto es fácil, ¿ah? Es lo mismo que vimos con respecto al tema de uso de la B y la V. O sea, es el mismo procedimiento. Necesariamente tienes que buscar en internet con qué se escribe. 150 me dicen. A ver, vamos a ponerlo. 150. Entonces vuelvo a repetir. Este tema es fácil para desarrollar el libro de tareas, porque como no va a haber ficha, entonces el libro de tareas va a ser tu reto, ¿no? Prácticamente. Entonces es fácil, como te habrás dado cuenta, porque solamente buscas en el diccionario cómo se escriben estas palabras y marcas la respuesta para que no te equivoques, ¿no? Entonces es imposible desaprobar en este tipo de temas, porque también es lo que va a venir en el examen, pues. Los 4 últimos temas vienen en el examen. A partir del tema 4, sí pues, ¿no? Tema 4, tema 5 y tema 6. Ajá, sí. Eso va a ser todo lo que viene en el examen. Muy bien. Ahora sí pasamos con la explicación. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta me lo hacen por el chat. Y los micrófonos de todos están silenciados, así que no hay problema. No piensen que es su máquina. Y ya he bloqueado la clase, o sea, ya nadie más puede ingresar. Si a alguien lo botan de la aplicación, aquí está el chat de intranet, creo que a alguien ya lo votaron. A ver, me podría dejar ingresar, ya, a ver. ¿Quién es? Vamos a desbloquear un ratito. ¿Quién es? ¿Es del salón? Sí, ¿no? Ah, claro, tiene que ser del salón de todas maneras, si es que está por el Zoom. A ver, vamos a comunicarle. Ya. Ya lo abrí. ¿Ingresó o no ingresó? Necesito saber si ingresó o no ingresó. Me comunica. A ver, vamos a colocarlo. Sí ingresó. ¿Seguro? Pero que ella misma lo diga, pues. Comunícame por el chat si ya ingresaste. ¿Quién era? ¿Erika? A ver. Sí, Miss, ya ingresé. Ah, ya, muy bien. Entonces lo vuelvo a bloquear, ¿ya? Lo vuelvo a bloquear. Indíquenme, por favor, los que ingresan, avísenme si ya han entrado. O sea, si ya les he dejado el pase abierto, indíquenme, por favor, si ya están aquí para que no haya inconvenientes después. Muy bien, ahora sí, empezamos con la clase ya. Ya estoy, ya he grabado, ¿no? Ah, sí, está grabándose. Entonces, página 150, vamos a hablar acerca del uso de la C, la S, la Z y la X. Recuerden que si terminamos antes, porque este tema es sencillo, si terminamos antes no hay problema, simplemente lo cortamos, ¿ya? Vamos a señalar en qué casos, en qué asuntos, ¿no? Con respecto a las palabras, se utilizan estas 4 letras, ¿no? Porque el sonido puede ser igual, pero no todas se escriben con una sola letra, sino con estas 4 variedades. ¿En qué casos? Vamos a identificar eso. Tenemos lo siguiente, a ver, voy a agrandar la pizarra. Dice, se escribe con C en los siguientes casos. Las palabras terminadas en ansia, ansio y encia y también encio, ¿no? A menudo asociadas con los adjetivos terminados en ante y ente. Se incluyen también en este grupo todas las que acaban en el elemento compositivo mancia o mancía, adivinación. Por ejemplo, abundancia con respecto al adjetivo abundante, ¿no? O sea, abundante, y cuando lo quieres conjugar a abundancia, se escribe con C, de abundante, ¿no? Acá está. Ausencia, de ausente, ¿no? Terminado en ente, como dice acá, con ente y con ante, entonces ausente, ausencia, ¿no? Entonces esa parte va a ser con C.
Importancia, ¿de dónde proviene? De importante, ¿no? Termina en ante. Entonces la conjugación sería con C, ¿no? Importancia. A excepción de las siguientes palabras como ansia, hortensia y ascencio. A excepción de estas tres palabras, todas las que terminan en ansia y encia o también encio o ansio, todas las que terminan en estas cuatro asociaciones, básicamente se escriben con C. Los verbos terminados en ceder y sender también se escriben con C y cibir, como conceder, proceder, suceder, ascender, también terminados en sender, y cibir, ¿no? Entonces, los verbos terminados en ceder, sender y cibir se escriben con C. Las palabras terminadas en cial, por ejemplo, artificial, comercial, imparcial, espacial, especial, a excepción de dos palabras, como controversial, esa sí termina con S, y eclesial, ¿no? Esa es con S, pero de ahí todo lo demás, cuando termina en cial, se escribe con C. ¿Qué otra regla tenemos? Las palabras terminadas en cimiento, por ejemplo, acontecimiento, agradecimiento, conocimiento, padecimiento, entonces todo lo que termina en cimiento va con C, a excepción de otro grupo de palabras como hacimiento, deshacimiento y las derivadas del verbo asir, ¿no? Como lo que acabamos de ver, ¿no? Hacimiento, deshacimiento, asimir, todo ello, pues, ¿no? Entonces, básicamente las derivadas del verbo asir. Y lo demás, sí, terminado en cimiento, se escribe con C. Las palabras terminadas en cioso o ciosa, por ejemplo, avaricioso, deliciosa, graciosa, supersticiosa, a excepción de ansioso y fantasioso, ¿no? Todo lo que termina en cioso o ciosa va con C, a excepción de ansioso y fantasioso. De ahí todo lo demás va con C, solamente estas dos palabras. En las excepciones están las palabras completas que no se escriben, o sea, solamente son dos. Pero de ahí todo lo demás continúa con la regla. Las palabras terminadas en isia, isie, isio, se escriben con C. Por ejemplo, avaricia, caricia, delicia, justicia, a excepción de otro grupo de palabras como artemisia, que se refiere a la planta, fisioterapeuta, ¿no? Fisio, se escribe con S, fisio, isio, y el antropónimo Dionisio, ¿no? Dionisio. Entonces, isio, eso va con S. A excepción de estas tres palabras, todo lo demás va con C. La terminación isia, isie, isio. Vamos a las reglas de la S. Los adjetivos terminados en oso y osa se escriben con S. Por ejemplo, hermoso, sedosa, envidioso, honroso, perezosa, ansioso, virtuosa. Acá no hay excepciones, entonces todo lo que termina en oso y osa va con S. Las terminaciones ismo e ista también se escriben con S, como comunismo, ismo, cristianismo, ismo, islamismo, ismo, marxismo, ismo, comunista, ahí ista, y marxista, ista, ¿no? Entonces, todo lo que termina en ismo e ista va con S. Las terminaciones de los superlativos, ísimo y también ísima, ¿no? Como bonísimo, ahí está ísimo, amplísima, amabilísima, noblísimo, fortísimo y certísimo, ¿no? Todo lo terminado en ísimo e ísima también va con S. Las terminaciones ense de los gentilicios. ¿Qué son los gentilicios? Son la denominación según el país de donde provengas, ¿no? Por ejemplo, Perú, ¿cuál será tu gentilicio? Peruano, de Bolivia, boliviano.
De Estados Unidos, estadounidense, ¿no? Entonces, no vayas a decir americano, porque América es todo el continente, no solamente son ellos, ¿no? Que ellos se hayan agarrado todo el continente y se llamen americanos es otra cosa, pero América es todo el continente, desde Chile hasta Canadá, ¿no? Todo el continente es americano. Entonces, Estados Unidos, su gentilicio es estadounidense, ¿de acuerdo? Muy bien, de Holanda, holandés, ¿no? Entonces, esos son los gentilicios. Para los gentilicios terminados en ense, todo ello va con S, ¿no? Por ejemplo, canadiense, nicaragüense, londinense, jalisciense, hidalguense, ateniense, ¿no? A excepción de vascuense, los que provienen de vasco. Los de vascuense, esto sí, la parte de ense va con C. Esto sí va con C. Entonces, esa es la única excepción con respecto a ello. ¿Alguien más los ha votado del Zoom? A ver, creo que sí, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacerlo ingresar con Zoom. ¿Por qué le digo Zoom a esta aplicación? Es free call. Ya, se ha desbloqueado, a ver, puede ingresar el alumno que está sugiriendo el ingreso. Indíqueme, por favor, si ya ingresó para volverlo a cerrar. Indíqueme si ya ingresó. Ya está. Indíqueme por el chat si ya ingresó para cerrar la aplicación. A ver. Recién ingresará. Ya, pero que ingrese de una vez. De una vez. Para cerrar la aplicación. ¿Ya entró? ¿Seguros? A ver, que el alumno... ¿quién me escribió? A ver. Chafloque, Jefferson, indíquenme si ya ingresó para poder cerrar la aplicación. Ah, ya, sí, ya está. Entonces, listo. Muy bien, continuamos. Las terminaciones esco, esca, isco, isca. ¿Listo? Usco también y usca. A excepción de blanquisco y blancusco, ¿no? Esos terminan o se escriben con Z. Pero de ahí esco, esca, isco, isca, usco y usca, todo ello es con S, con S. En cambio, en este caso, blanquisco y blancusco y también vamos a ver otro caso, negruzco, esas terminan con Z, ¿no? O terminaciones como esca, esco, usca y usco. Entonces tenemos aquí libresco, ¿no? Para esto es necesario verificar en el diccionario cuáles son las que llevan S y cuáles son las que llevan Z. Gigantesca, con S, francisco, con S, morisca, S, parduzco, S, brusca, S. Entonces todas las demás excepciones van con Z. Las terminaciones ésimo, ésima del adjetivo ordinal, ¿no? De los adjetivos de orden. Por ejemplo, vigésimo, trigésima, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, todo aquello que se refiere al orden, ¿no? ¿Cuál es el orden? Por eso nos dice ordinal. Los números ordinales o la parte ordinal de los sustantivos vendría a ser todo este bloque, ¿no? Desde primero, segundo, tercero, pero como acá nos está hablando de los que terminan en ésimo, ellos se escriben con S, ¿no? La parte final. Sexagésima, septuagésimo, octogésimo, nonagésima, centésima, milésima, a excepto de décima. Décima en la parte de ésima sí se escribe con C, pero solamente esta es la excepción, de ahí todo lo demás es con S. Normas con respecto a la Z. Se emplea la Z antes de las vocales A, O, U. O sea, no va a haber Z con E ni tampoco Z con I. Solamente hay Z con A, Z con O y Z con U. Entonces ya básicamente con eso se te ahorra el trabajo de saber cuáles llevan Z. Por ejemplo, zapato, ¿ves? Sa. Alcanzar, sa. Zorra, con so. Zurdo, con su, ¿no? Entonces, cuando tienen A o U, ahí se escribe con Z. Ante, consonante, por ejemplo, amanezca, ¿no? De los derivados de lo demás, amanezca, juzgar, ¿no? Y ante también, ¿no? Ante alguna vocal, ¿no? Amanezca,
o ante una consonante. Mira, Z antes de la C, ¿no? Y acá Z antes de la G, ¿no? Antes de una consonante. Y en la posición final de la palabra, como por ejemplo ajedrez, al final, cáliz y feliz, ¿no? En esos casos se escribe con Z. Existen algunas palabras excepcionalmente escritas con Z antes de la E y antes de la I, porque la regla anterior era que la Z va básicamente acompañado de la A, de la O y de la U, pero hay algunos casos en los que sí utiliza E y sí utiliza I. Por ejemplo, el mismo nombre de la palabra Z, pues, ¿no? Su nombre. Lo de Z tú lo escribes de esta manera en la forma gráfica, en la forma simbólica, pero cuando quieres escribir su nombre lo pasas a escribir así, Z. Y ahí sí va junto con la E. Se trata de cultismos griegos, arabismos y préstamos de otras lenguas que contienen a esta letra en su grafía originaria, así como de algunas voces onomatopéyicas. Por ejemplo, zigzag, esta sí lleva la I delante, ¿no? Si te das cuenta. Zen, sigurat, cepelín, nazi, entre otras, ¿no? Si te das cuenta, para este tipo de palabras sí es necesario juntar a la Z con la E y con la I, pero solamente para este bloque. Después, para todo lo demás, generalmente se junta la Z con la A, con la O o con la U. Se escribe con Z en la terminación aso, que indica grandeza o impacto, como por ejemplo zapatazo, ¿no? Termina en aso, puñetazo, paquetazo, ¿no? Todo lo terminado en aso viene a escribirse con Z. Se escribe con Z la terminación asgo, por ejemplo, noviazgo, hallazgo, mayorazgo, ¿no? Todo lo que termina en asgo. Se escribe con Z la terminación suelo o también suela, pues, ¿no? Como mozuelo, mozuela, ladronzuelo, ladronzuela, jovenzuelo, jovenzuela, ¿no? Todo ello con Z. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que ya nos falta solamente una regla y pasamos a los ejercicios. Los ejercicios están fáciles de identificar, así que cualquiera lo puede resolver porque básicamente es buscar en el diccionario o en el internet cómo se escribe esta palabra y de esa forma voy analizando las preguntas. Se escribe con Z en los siguientes casos. Todas las voces formadas por los elementos compositivos de seno, por ejemplo, en este caso extraño o extranjero, que indica o que significa seno, ¿no? Cero, que significa seco, árido, silo, que significa madera, ¿no? Y ahora pasamos ya a las palabras en sí. Cenismo, xenofobia, ¿no? Que significa extraño o extranjero. Y luego xilófago, ¿no? Con respecto a la madera, y xilófono, ¿no? Que está elaborado, bueno, en algunos casos de madera. Entonces, para este tipo de palabras van con X. Se escribe con X las palabras que empiezan con la sílaba ex, ¿no? Esa palabra ahí que no te gusta, ex, seguida del grupo. Por ejemplo, explanada, explicación, explorar, a excepción de esplendor y sus derivados, ¿no? Esplendor, espléndido y todo ello, eso sí se escribe con S, ¿no? Pero explicación, explicar, explorar, todo ello, explanada, todo ello, cuando se refiere a ex, va con X. Se escribe con X las palabras que empiezan con los prefijos ex, o sea, cuando significa fuera, más allá o privación, ¿no? Y extra cuando significa fuera de. Por ejemplo, extraterrestre, excarcelar, extramuros, exsecretario, exsenador, ¿no? Entonces todo ello, tanto ex como extra, lleva la X, ¿no? Lleva la X. A ver, alguien está escribiéndome por el chat. 2 se salieron y quieren ingresar. A ver, ¿quiénes son? Tienen que decírmelo por el chat, ¿ah? Uy, así no vamos a estar toda la clase, saliendo, entrando, saliendo y entrando. A ver, voy a abrirlo. A ver, ¿pueden ingresar? ¿Ya? Indíquenme, por favor, si ya están dentro de la clase. Vamos a ver, dice Enilson y Cifuentes, ya, pero que me indiquen por favor si ya han ingresado, porque ya los he hecho ingresar, ya he abierto la aplicación, todavía, ya, pásenle la voz y me lo indican, ya, a ver, creo que ya ingresó uno, o no, me parece,
¿Ya ingresaron o no? Ya, vamos, hasta que me indiquen si han ingresado voy a continuar. Se escribe con X las palabras que empiezan con la sílaba ex seguida del grupo PR, ¿no? PR. Ex seguido de PR, pres. Ahí lo tienes. Expresamente, ¿no? Ex y seguido de PR. Entonces, básicamente se cumple en estos casos la regla. Se escribe con X la secuencia ex seguida de H. Por ejemplo, exhalar, ¿no? X y después la H. Exhausto, ¿no? X y después la H. Exhibir, X y después la H y después recién lo que corresponde a la palabra. Exhortar también X y después la H. Exuberante, bueno, en el caso de exuberante, esto sí no se escribe con H, ¿no? Va de frente con U. Entonces ahí tienen ya los casos puntuales de cómo se escribe con respecto a la X. Muy bien, ¿ya ingresaron sus compañeros o todavía? ¿Ingresaron o no? A ver. Acá les responderé, pues, ¿no? Ya ingresen. Ingresen, a ver. ¿Hay alguien más? ¿Y por qué los para votando el programa? Así no vamos a estar todo el rato, lo voy a dejar abierto, creo. Si ingresa un extraño, ¿qué hacemos? No sé por qué los votará la aplicación, pero de preferencia si están en celular, aléjense de la pantalla porque de repente cualquier cosita que presiones y sales y te vota, ¿no? No sé con exactitud. Muy bien, entonces ahora sí continuamos con los ejercicios ya de una vez. Y los ejercicios están fáciles porque básicamente es indicar cuál lleva Z, S, C o X, ¿no? Entonces no está tan complicado. Recuerden que la participación se va a hacer a través del chat. Yo voy a estar leyéndolos a todos. A ver, un ratito. Ya, listo. Muy bien. Tenemos aquí nivel avanzado, ¿no? Nos dice eso. Esta es la primera pregunta porque a mí me marca como pregunta 12. Esta es la primera. No, ¿cierto? A ver, voy a descargar de nuevo esa ficha para tener la pregunta completa. Tercero de secundaria, competencia lingüística. Sí, porque yo he cortado ahí las fichas para colocarlos en copiarlo del cuaderno, ¿no? Entonces voy a descargarla de nuevo. Ya. Un ratito. Ya esta sí es. Ahora sí, pregunta, ya ves, era otras preguntas, ¿no? Pregunta 1, esa ya está resuelta, entonces la vamos a contestar aquí. Vamos a explicarlo, ¿no? A ver, con respecto a, completa la siguiente oración. ¿Has visto la sesión de aprendizaje? Bueno, en el caso de has, en el caso de la palabra has, se escribe con S o también con Z según lo que requiera. En el caso del verbo haber se escribe con S y en el caso del verbo hacer se escribe con Z. Acá no te está preguntando de algo que tú tienes que hacer, porque recuerda que hacer es ponerte a trabajar o ponerte a realizar algo, ¿no? Realizar algo. Cuando te dicen, ¿has visto la sesión de aprendizaje? ¿Has visto? Te están diciendo que hagas algo. Te está diciendo que hagas algo, que elabores algo, te está diciendo. A ver, volvemos a repetir. Tenemos dos palabras, haz con S y haz con Z. Haz con S va cuando significa o se refiere al verbo haber. Y haz con Z cuando se refiere al verbo hacer. Nosotros vamos a entender que cuando nos referimos al verbo hacer es cuando tú estás elaborando algo, cuando estás realizando algo. Si yo te pregunto, ¿has visto la sesión de aprendizaje? O sea, te estoy diciendo que me respondas si es que la has visto, tú me vas a contestar si la he visto o no la he visto, ¿no? Si es que la has visto. En este caso, en este contexto de la oración, te estoy diciendo que hagas algo, que elabores algo. No te estoy diciendo que hagas algo, ¿cierto? Entonces ahí nos estamos refiriendo al verbo haber, Y cuando se refiere al verbo haber, has tiene la S.
En cambio, si nos referimos a haz con respecto al verbo hacer, ahí sí te daría una orden, pues, ¿no? Haz la comida. Haz la comida. Ahí sí iría con Z. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que hagas algo, que elabores algo, que prepares algo. En cambio, cuando te pregunto, ¿has visto la televisión? ¿Has visto lo que dio en televisión? ¿Te estoy diciendo que hagas algo? No, simplemente te estoy preguntando que me respondas con sí o con no, si lo hiciste o no lo hiciste. Entonces, en ese caso va con S. Pero si se refiere a haz la tarea, haz la comida, si se refiere a algo que tú tienes que hacer, ¿no? Que tienes que realizar, que tienes que elaborar, ahí sí va con Z. No es el caso porque simplemente nos está preguntando, ¿has visto la sesión de aprendizaje? ¿No? Entonces ahí básicamente no nos está diciendo que hagamos algo, entonces se refiere al verbo haber. Y el verbo haber, la parte de has, va con S. Entonces aquí has lleva la S. La S. ¿Qué más? Visto, esto es con S, ¿no? Entonces tenemos S, S y sesión. Sesión que se refiere a reunión, todo ello va con S. Y aprendizaje, eso tú sabes que va con Z, ¿no? Entonces la clave correcta es S, S y Z, eso se encuentra en la D. S, 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 Z se encuentra en la clave D. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué me están diciendo por el chat? Ah, ya, están respondiendo, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta 2 y esto sí le toca a uno de ustedes. Ya pasamos con sus respuestas. Vamos a preguntarle al usuario, a ver un rato, al usuario Claudia Rojas, ella va a responder en primera instancia. Pregunta 2, ¿qué palabra está bien escrita? A ver, espero tu respuesta. A ver un rato. Claudia Rojas, Rojas, por favor, la pregunta 2, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál está bien escrita? ¿Cuál está correctamente escrita? ¿En qué alternativa? A ver, espero tu respuesta. Ya vi que me escribiste, dice, no está en mi libro, me dice. ¿Me confirman? ¿Está en el libro? La pregunta 2. A ver. ¿Qué palabra está bien escrita? ¿No se encuentra en su libro de clases? Sí se encuentra, dicen sus compañeros. Sus compañeros me informan que sí se encuentra. En todo caso, usted estaría mirando el otro libro, si no me equivoco. Ese libro de clases, sus compañeros afirman que sí, efectivamente sí se encuentra. Sí está. La A me dice su compañera, entonces vamos a analizarlo. ¿Qué palabra está bien escrita? Comprensible, muy bien, esto es con S, vamos a identificar lo demás. Inclusión, inclusión aquí en la parte de sion va con S, entonces acá había error. Obsesivo, después de la B aquí era con S, obsesivo. Canadiense, recuerda que lo terminado en ense va con S, a excepción de vascuense, eso sí va con C, entonces acá iba la S. Poseído va con S, entonces ¿cuál es la correcta? La A, muy bien, comprensible. Pregunta 3. Se escribe con Z, esa es una pregunta de conceptos y la va a responder Juan Diego Alania. A ver, Juan Diego Alania, por favor. Juan Diego Alania, espero su respuesta. Estoy esperando que salga su nombre. La A me dice, 3A. A ver, se escribe con Z las terminaciones aso y asgo. Muy bien, respuesta correcta, ¿no? Entonces marcamos la clave A, porque nos decía bien claro la regla. Cuando termina en aso o asgo, se escribe con Z. El diminutivo correcto de pez, ¿cuál sería? Eso le toca responder a... Vamos a ver, eso le toca a Silva Yarleque Patricia. Para la pregunta 4, ¿el diminutivo correcto de pez cuál es? Diminutivo correcto de pez, a ver, ¿qué nos dice? La B, pececito, con C, ¿no? Sí, efectivamente, con C. ¿Por qué? Porque pez, ¿en qué termina? En Z. Y las palabras terminadas en Z, al momento de conjugarlas al diminutivo, siempre van a llevar la C, ¿no? Pececito, tanto en la C y en la C, pececito, ¿no? Entonces, respuesta correcta es la B. ¿Qué palabra está mal escrita? Pregunta 5. A ver, eso le toca a... Un ratito, todavía no llego a sus nombres. Cochache, Matthew Cochache, a ver,
¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué palabra está mal escrita en la 5? La D, me dice su compañero. Vamos a verificarlo. Golazo, muy bien, aso con Z. Sencillo, está bien, sillo, diminutivos con S. Vascuence, decía la regla que va con C, así que no hay ningún problema con este gentilicio. Bonaerense, los provenientes de Buenos Aires, en la regla nos decía que todo lo terminado en ense, los gentilicios van con S, entonces no nos mencionaba que bonaerense era la excepción, solamente vascuense que va con C. Por lo tanto, bonaerense, provenientes de Buenos Aires, esto tendrá que ir con S, entonces parece que la D era la mal escrita. Suspicacia está bien escrita, entonces la clave correcta es la D. Clave correcta la D. Pasamos a la pregunta 6. Se escribe con S, ¿cuál de estos 5 casos? A ver, la respuesta la va a dar Luis Castellanos. A ver, Luis Castellanos, por favor, por el chat indíquenme su respuesta. A ver, Luis Castellanos, ¿cuál es tu clave en la pregunta 6? ¿Qué palabra se escribe con S? Ahí tienes las alternativas. La B, me dice su compañero. A ver. Vamos a identificarla. Vascuence va con C, dijimos el gentilicio de vasco es la única excepción, porque de ahí todos los demás gentilicios van con S, entonces vascuence con C. Xenofobia es con X. Sexagesimal, ¿no? Sexa, aquí va la X, pero en esta parte donde dice simal, ahí va con S. Entonces parece que la ves la respuesta. Divergencia es con C. Y xilófono va con X, entonces la clave correcta es la B. Muy bien. Vamos con la 7. ¿Qué palabra no se escribe con X? ¿Qué palabra no lleva la X? A ver, eso le toca responder a Steven Pérez. A ver, Steven, ¿cuál de todas estas alternativas no lleva la X? Vamos con tu respuesta. Dice 7 a su compañero. Vamos a ver si está en lo correcto. A ver, un rato. Estratosfera. A ver, ¿tú dices estratosfera o extratosfera? Estratosfera, ¿no? Entonces aquí es con S. Exiguo, si es con X. Excluir va con X. Extremadura va con X y explayar va con X, porque tú dices ex, no dices es. En cambio, para estratosfera tú dices estratosfera, no dices extratosfera. Eso está mal dicho, es estratosfera. Entonces la clave correcta efectivamente es la A, estratosfera. Pregunta 8. Palabra que no se escribe con S. ¿Cuál de todas no lleva la S? A ver, eso va para... Me quedé en Steven, ¿no? A ver, un ratito. Chancafe, Majo. A ver, Majo Chancafe. ¿Cuál es tu clave en la pregunta 8A? Me dice su compañera. Vamos a verificarlo, ¿no? ¿Cuál no lleva S? Vamos a analizarlo. Efectivamente, exótico va con S, ¿no? Acá, estrambismo con S, estrafalario con S, porque tú no dices extrafalario, dices estrafalario, no dices extrambismo, dices estrambismo. Estrangular, en este caso, a ver, un ratito, ¿qué palabra no se escribe con S? Allá, la que no se escribe con S, perdón. Extrambismo, muy bien, con X. Extrafalario con X. ¿Qué palabra no se escribe con S? Allá, todo esto con S, ¿no? Su compañera me dice la que no se escribe con S. A ver, no, parece que no es la A, porque ahí me he dado cuenta al momento de analizar que parece que esa no es, claro, esa no es. Esa no es. A ver, vamos a volver a analizar la pregunta 8. La palabra que no se escribe, dice, no se escribe con S. Por eso ya decía que es raro, porque estas no pueden ser con S. A ver, exótico va con X, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Extrambismo también va con X, extrambismo. Extrafalario también va con X. Extrangular también va con X. En cambio, la E, estratagema, que es de estrategia, ¿no? Estrategia, porque tú no dices estrategia, sino estratagema, que es quien planifica la estrategia. Entonces, esto es lo que va con S, ¿no? Va con S. La clave correcta es la E. Es la E, ya ves, por no leer la pregunta casi me confundo. Ya, a ver, continuamos.
9. En el siguiente texto, ¿cuántas palabras se completan con la grafía S? ¿Cuáles llevan S? A ver, esto le toca a Sofía Erazo. A ver, Sofía, ¿cuál es tu clave en la pregunta 9? A ver, Sofía. Dice, ¿cuántas palabras se completan con la grafía S? ¿Cuáles llevan S? Sofía Erazo, estamos esperando tu respuesta. A ver, un poquito más rápido, por favor. Ya deben estar verificando varios, terminando su libro, porque está fácil, ¿no? Todo es cuestión de buscar en internet cómo se escribe, entonces ahí tienen fácil para el examen esa parte. Así que no puede ser que se vayan a sacar mala nota ahí en el examen, ¿no? La próxima semana. A ver, ¿cuáles llevan S? O sea, ¿cuántas son las que llevan S? A ver, Sofía, ¿ya estás lista? Ya está. 3 me dice su compañera, vamos a analizar si es lo correcto. A ver, avergüence, esto va con C, ¿no? Avergüence, con C. Pericia va con C. Rapaz termina en Z. Costarricense va con S, ¿no? Cuando terminamos en ense, con respecto a los gentilicios, con S. Corrosivo se escribe con S. Entonces, ¿cuántas palabras se completan con la S? Son 2. 2, no eran 3, eran 2. ¿Ya? Eran 2. Entonces, la clave correcta es la C, porque costarricense y corrosivo van con S. Para eso tenían que fijarse en su diccionario. Ahora pasamos a la pregunta 10. La oración, ¿con qué letras va? ¿Con qué grafías? A ver, la 10 le toca responder a Angeli Espino. Angeli Espino, a ver, ¿está o no está Angeli Espino? Indíquenos por favor cuál es su respuesta en la pregunta 10. A ver, Angeli Espino, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta 10? Estamos esperando tu respuesta, Angeli. ¿Con qué letras, con qué grafías completas esa oración? ¿Ya la tienes? A ver, Angeli, ¿está o no está? Si demoran, yo paso a otro participante, ¿de acuerdo? A ver, entonces lo va a responder Adriana Quispe. A ver, Adriana, ¿cuál sería tu respuesta en la pregunta 10? Adriana, ¿estás ahí? Si no responden con prontitud, yo voy a pasar a otro usuario porque todo el mundo quiere participar. Adriana Quispe me dice la D. Vamos a identificar si es lo correcto. El sumo sacerdote, sumo va con S, porque el único sumo que va con Z es el sumo de los jugos. Pero sumo cuando se refiere a sacerdote o a supremo, ¿no? Porque sumo se refiere a supremo, supremo va con S, entonces sumo es con S. Sacerdote en esta parte va con C y sumo de uvas, ya te dije, esta parte de los jugos, cuando se refiere a los jugos, esto va con Z. Entonces la clave correcta efectivamente es la D. La D. Vamos con la 11. Señala la palabra que no se completa con la grafía Z. ¿Cuál no se escribe con Z? A ver, esto le toca a... Vamos a ver... Renzo Dueñas. A ver, indíqueme su respuesta, por favor, en la pregunta 11. ¿Cuál es su respuesta? A ver, Renzo Dueñas. La D me dice su compañero. Vamos a identificar. Sigurat, como lo vimos en el ejemplo anterior, todas las palabras provenientes de otro vocabulario, ¿no? Sí emplean la Z al costado de la I o de la E. Sigurat va con Z, noviazgo, que termina en asgo, va con Z, zigzag va con Z, xenofobia va con X y hallazgo, terminación asgo, va con Z. Entonces la respuesta correcta era la D, porque xenofobia va con X. Entonces me respondió así, muy bien, respuesta correcta. Vamos con la pregunta 12. Yo tengo 15 preguntas, ustedes también tienen 15, ¿no? Si no me equivoco, también tienen 15 preguntas. Obviamente la 12 es la A, pues porque ya está resuelta. Vamos a analizarla. Extraoficial.
con X. Atroz termina en Z. Voraz termina en Z. Barcaza con Z, ¿no? Cuando vas a dar el aumentativo respectivo o el superlativo, ¿no? Barcaza. Magazine con S. Entonces, extraoficial va con X, ¿cierto? Entonces, señala la palabra que se completa con X. Atroz con Z, voraz con Z, barcaza con Z, magazine con Z. Entonces, extraoficial, como bien claro dice extra, esto va con X. La clave correcta es la A. 13. Señala la serie de palabras que se completan con la grafía X. A ver, ¿cuál de todas tiene en todos los espacios restantes que tenemos que completarla con X? A ver, eso va para Alondra Anco. A ver, Anco, por favor, la 13 es para ti. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Alondra Anco. Alondra Anco. ¿Estás o no estás? No está, ¿no? Entonces pasamos a otro participante. Ah, ya. Entonces dime cuál es tu respuesta para la 13. A ver, te esperamos. ¿Cuál será? La A, me dice su compañera. Vamos a analizarlo. Exfoliar va con X, muy bien. Extravagante también con X, porque todo lo que es extra va con X. Xenofobia va con X, muy bien. Entonces parece que la clave correcta es la A. Igual vamos a analizar las demás. Estupendo con S, obviamente. Exuberante con X, pero ya como acá tenía S, entonces no podemos contarlo porque todas tienen que tener X para que sea la respuesta correcta. Exuberantes, al final con S. Cáliz con Z, ¿no? Zapallo con Z, ladronzuelo con Z, esplendio con S, esplendio, padrinazgo con Z, funesto con S, crudelísimo con S, ilícito con C, piscívoro, ¿no? Los que comen peces con C en esta parte, ostentoso, toda terminación oso con S, ¿no? Entonces, prácticamente de esta forma podríamos completarlo, ¿no? Espero que estén completándolo de esa manera en su libro. Pasamos a la pregunta 14, ya nos falta solamente 2 y terminamos, porque este tema ha estado súper fácil, no va a haber ninguna complicación en el desarrollo de la tarea del libro, ni tampoco en el examen que viene la próxima semana. ¿Cuál de las alternativas presenta incorrecta escritura? Esto va para, a ver, le toca al usuario Sergio Antonio Ponce. A ver, dígame su clave en la pregunta 14. Si demoran, yo paso a la siguiente persona. ¿Dónde está el error? A ver, Ponce. ¿Está o no está? Diga algo, diga presente para saber si va. Ya, muy bien. Entonces esperamos su respuesta a la pregunta 14. Para la 15 vayan preparándose los demás a quien le toque. Presente, dice. La C. Muy bien. Vamos a analizarlo. Parece que sí. Se realizará la cobranza coactiva. Realizará, muy bien, con Z. Cobranza, con Z. Te esperaré en el pasadizo. Muy bien, con S y después con Z. La idiosincrasia lleva la S tanto aquí como también en la parte de cia. Ahí lleva la S, entonces no era con C, era con S, entonces parece que ahí está el error. Es el carácter propio de un individuo. Ese mozuelo está bien, todo lo terminado en suelo va con Z, no sabe atender a su clientela. Su tesón, ¿no? O sea, su esfuerzo le permitió atravesar va con S, cualquier obstáculo, ¿no? Su perseverancia, su persistencia, todo ello, ¿no? Tesón va con S. Muy bien, entonces, ¿dónde estaba el error? En la C, ¿no? En la palabra idiosincrasia, porque idiosincrasia lleva la S en ambas partes, tanto en sin como en cia, ¿no? Muy bien, entonces la clave correcta es la C. 15. Señala la alternativa que no presenta error. Esta es la última pregunta y va dirigida a ver, Aarón Fernández, el usuario Aarón Fernández. A ver, Aarón Fernández, ¿tienes la respuesta? Ya, ¿cuál es tu clave? En la 15.
Dice cuál no presenta error, o sea, cuál está bien escrita. A ver. La C me dice su compañero, vamos a analizarla. Vamos a analizar la A, deudas exorbitantes. Aquí no había necesidad de colocarle la H, solamente era exorbitantes. No teníamos por qué ponerle la H, ahí estaba el error. La tenían siempre preocupada. La suspensión, en este caso, aquí va con S, suspensión, termina en S, del contrato se dio demasiado tarde. Díselo, del verbo decir, efectivamente va con S, con mucho cariño, amiga mía. Entonces parece que la clave correcta es la C, ¿no? Atravesó, esto es con S, porque atravesar también va con S. La reja sin ninguna dificultad. Le faltó precisión. Precisión aquí, en la primera sí, va con C. Entonces ahí estaba el error. ¿Dónde está correcto? En la clave C. Muy bien. Respuesta correcta. Entonces ya hemos terminado con la clase del día de hoy. Vuelvo a repetir las reglas. Recuerden que si terminamos antes no hay ningún problema, salimos a tiempo porque ustedes todavía tienen que realizar las tareas y efectivamente lo que van a copiar al cuaderno va a ser todas estas reglas. Recuerden que los que no van a imprimir y están copiando, para que no se les haga un mundo copiar todo esto, simplemente me copian la regla y un ejemplo. Solamente un ejemplo, ¿no? Copias la regla, un ejemplo. La regla, un ejemplo. No me copies todos los ejemplos porque acá hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces ahí es donde te vas a demorar. Y es más, puedes reducirlo tú mismo, ¿no? Puedes reducirlo, por ejemplo, acá, uso de la C. Se escribe con C cuando terminan en ansio, ansio, ansia, encio. Listo, ya está tu regla. Siguiente, se escriben con C cuando terminan en ceder, sender, cibir. Y pones un ejemplo y ya está. Nada más, así lo puedes resumir. No hay necesidad de estar pensando cómo resumirlo ni nada, ¿no? Simplemente colócame un ejemplo y que la regla sea lo básico, ¿no? Lo específico, en qué casos, nada más. Para que no se te haga un mundo y me copies todo este palabreo, ¿no? Esto, lo que está en verde, no hay necesidad de ponerlo, ni esta advertencia, nada, solamente las reglas. Entonces, de esa forma vas a reducirlo un montón y te vas a dar cuenta que es poquito lo que vas a tener que escribir. Entonces, copian al cuaderno, recuerden copiar al cuaderno, todo eso va a estar en la publicación a partir de las 2 de la tarde y la clase también va a estar publicada a esa hora. No hay ficha virtual, recuerden, como la próxima semana ya son los exámenes, entonces no voy a acumularlos de tarea, solamente les estoy pidiendo, lo único que les estoy pidiendo es los 2 libros completos. Este libro ya no hay necesidad, pues porque lo acabamos de resolver, entonces solamente es una foto. Prácticamente lo único que vas a tener que hacer es copiar al cuaderno y resolver el libro de tareas, nada más, y de todo ello me mandas la foto hasta el domingo 9 antes de las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces ficha virtual no hay, así que no te asustes. Y lo mismo que vas a obtener en tu entrega de tareas, o sea, si me entregas la tarea completa, lo mismo te voy a colocar en la parte de ficha 6, ¿no? Lo mismo te voy a colocar, o sea, si me entregas tareas completas, en tu ficha te estarás sacando 18, ¿no? Si me entregas solamente 2 documentos, en tu ficha también te estarás sacando 14. Si me entregas un documento, en tu ficha también te estarás sacando 12. En el caso de que no me presentes la tarea, entonces en tu ficha, como se duplica, en tu ficha, efectivamente o lamentablemente también voy a tener que ponerte 8, ¿de acuerdo? Entonces es doble, así que yo no creo que vayas a querer perder una nota más. No, sobre todo los que están entre 10 y 11, sobre todo esos casos que ya ustedes mismos lo verificarán, porque yo ya mandé el comunicado a las posibles personas que están a punto de jalar. Hay algunos casos en los que ya con nada del mundo me aprobarían, así en el examen me saquen 20, y eso que esas personas han sacado muy buenas notas en su examen mensual. En el examen mensual están con 18, con 16, pero no tienen ninguna presentación de tarea y tampoco ninguna presentación de fichas. Entonces, básicamente por un 18 que te haya sacado en el examen mensual, eso no va a reemplazar todo el esfuerzo y todas las tareas que hemos dejado. Básicamente vas a jalar, ¿no? Prácticamente estarías jalando, ¿no? Entonces, yo ya he mandado el comunicado a las personas que están a punto de desaprobar, que van a desaprobar. Algunos son los casos si ya uno mismo es consciente, sabe que está entre 10 y 11, entonces con la presentación de las últimas tareas, de tarea 5 y de tarea 6, puede que tenga por ahí una manito para llegar al 11, ¿no? Al 12 no lo creo, de repente no lo sé, pero lo más probable es que llegue a 11 porque está con 10 hasta el momento. En los casos de los que tienen 9,
puede ser que lleguen a 11, puede ser, ¿no? Si es que me cumplen las últimas tareas, no lo sé, las matemáticas, los promedios son así, pero si en todo caso al momento de promediar llegan a 10, lo siento mucho, esa es la nota que se merecen por no haber cumplido y sido constantes, ¿no? Por no haber cumplido y haber sido constantes. Entonces, esa es la nota que les corresponde lamentablemente, ¿no? Es se podría decir, es raro que se saquen, que terminen con el promedio 10, ¿no? Porque por un punto, mira, o sea, lo que tú pensaste que era un esfuerzo presentar una tareita, 2 tareitas, hubieras presentado una más y te salvabas, ¿no? Con 11, pero lamentablemente vas a tener que desaprobar con 10 si es que no cumples con los requisitos. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos retiramos entonces ya porque ya no tenemos nada más que decir. Recuerden que a partir de las 2 está publicada la clase grabada. Cumplan con las últimas actividades que les estoy dejando, no hay ficha virtual. Recuerden que lo mismo que te sacas en la presentación de tareas, o sea del cuaderno y de los 2 libros, lo mismo voy a colocarlo en el espacio de práctica, ¿no? En el espacio de práctica 6. Lo mismo que va en tarea 6, voy a colocarlo en práctica 6. Así que por favor cúmplanlo, no quiero colocarle 08. Esa es la única actividad que los voy a dejar para no acumularlos de tarea. ¿De acuerdo? Entonces nos retiramos y nos vemos de aquí a... Falta todavía, ¿no? Nos vemos hasta el tercer bimestre, ¿no? Entonces 2 semanas vamos a pasar sin actividades. Muy bien, adiós.